Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Bienvenidos a una lección más de este curso de teología sistemática. En la lección anterior estuvimos hablando un poquito acerca de la existencia de Dios y de sus atributos. Y dentro de los atributos de Dios mencionamos que existe en una Trinidad. Y dijimos que en la clase de hoy nos vamos a enfocar solamente a hablar en el tema de la Trinidad. Si desean ver la lección anterior, les voy a dejar aquí una tarjetita para que puedan estar pendientes de todo este curso. La Trinidad. La palabra Trinidad viene de dos términos en latín que son tres y unitas, que al unirlos significa tres en uno. Esta es nuestra declaración doctrinal como cristianos evangélicos, que existe un solo Dios, pero que se ha revelado a la humanidad en tres personas diferentes: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos definir lo que es la Trinidad? Vamos a hacerlo en base a tres afirmaciones. La primera afirmación es que existe un solo Dios. Como hemos mencionado, los cristianos somos monoteístas, creemos en la existencia de un solo Dios y la Biblia es clara en que existe un solo Dios. La segunda afirmación es que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo también es Dios. Esta es la segunda verdad. En la Biblia, eso vamos a ver más adelante, hay muchos textos, muchas evidencias que nos muestran la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo segundo. Y lo tercero es que los tres son diferentes personas. Eso también es muy importante. Entonces son tres afirmaciones. Existe un solo Dios, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y los tres son diferentes personas. Cualquier afirmación que se va en contra de uno de estos tres puntos, como cristianos no la aceptamos porque contradice a lo que la Biblia enseña, y es lo que nosotros conocemos como una herejía trinitaria. Vamos a hablar un poco de las herejías. Una herejía es una enseñanza que contradice lo que la Biblia dice, y eso a lo largo de la historia se han presentado muchas herejías acerca del concepto de la Trinidad. Por ejemplo, lo primero que vamos a mencionar es el arrianismo. Arrio fue un presbítero del siglo IV después de Cristo, quien pensaba que el Verbo de Dios, o sea Jesús, era la primera creación de Dios, pero no era Dios. Es decir, era un ser creado. Esta doctrina se hizo muy popular y conocida en aquel tiempo, de tal manera que la iglesia tuvo que convocar a un concilio, que fue el concilio de Nicea en el año 325, para elaborar un credo acerca de la Trinidad que contradiga las doctrinas de Arrio, que no creía que Jesús fuera Dios. El credo resultante en este concilio lo podemos leer. Dice lo siguiente: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial con el Padre, por el cual todas las cosas fueron hechas, el cual por amor a nosotros y por nuestra salvación descendió del cielo, y tomando nuestra carne de la Virgen María, por el Espíritu Santo fue hecho hombre y fue crucificado por nosotros bajo el poder de Poncio Pilato. Bueno, y el credo sigue. Lo importante es la primera parte en donde se menciona claramente que Jesús es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado pero no creado. Así es como se combatió la herejía del arrianismo. Algo muy parecido a lo que ellos creen es lo que se enseña hoy en día por este grupo religioso que se conoce como los Testigos de Jehová, por ejemplo. Ellos también niegan la divinidad de Jesús. También afirman que Jesús es una creación de Dios, pero no es Dios. Otra herejía que surgió desde los primeros siglos fue el unitarianismo,
que se le conoce también como sabelianismo. También es una herejía histórica. Esta sostiene que las tres personas en la Trinidad no son diferentes personas, sino que son manifestaciones de una sola persona. Es decir, el Padre en el Antiguo Testamento fue la misma persona del Padre la que decidió hacerse hombre en Jesús. Y después, cuando Jesús resucitó y ascendió al cielo, es la misma persona, Jesús, que vuelve en forma del Espíritu Santo. Es decir, es una sola persona que toma tres formas diferentes. Esto es lo que se conoce como el sabelianismo. En nuestro tiempo es muy popular también en algunas iglesias que se les conoce como unitarias, o también se les llama Jesús solo, porque creen precisamente esto, que es una sola persona que se ha manifestado en tres formas diferentes. Esto la iglesia lo ha considerado también como una herejía. Otra de las herejías que ha aparecido en la historia es el tema de la Trinidad complementaria. Esta también es una forma equivocada de pensar en la Trinidad. Sostiene que tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo son partes de Dios, que entre los tres forman un Dios, pero cada uno por separado no es Dios completamente, sino que entre los tres dan lugar a un solo Dios. Muchas veces se usa una analogía para explicar la Trinidad, comparándola con un huevo, por ejemplo, y se dice que así como el huevo tiene cascarón, tiene yema y tiene clara, asimismo el Dios tiene tres partes diferentes. Aunque muchas veces se usa esta analogía, no es del todo exacta porque el Hijo por sí solo es Dios, el Espíritu Santo por sí solo es Dios y el Padre de igual manera. No son solamente partes de Dios, sino son Dios en su totalidad. Entonces tampoco es muy exacta esta idea de la Trinidad complementaria. Y otra herejía que obviamente siempre ha sido descartada es creer en el triteísmo, es decir, que Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres dioses. Eso tampoco lo aceptamos porque la Biblia es muy clara en que existe un solo Dios. Entonces, esto es importante conocer porque la Biblia no nos menciona exactamente cómo entender la Trinidad, porque como seres humanos tenemos una naturaleza muy limitada como para poder entender el ser de Dios. Pero hay cosas que la Biblia sí nos ha revelado que tenemos que aceptar. Las tres cosas que hemos dicho. Hay un solo Dios. Segundo, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios y el Padre es Dios. Y tercero, los tres son tres personas diferentes. Eso está claro en la Biblia. Entonces, tenemos que aceptarlo, aunque sea difícil o imposible entenderlo, tenemos que aceptarlo. Y precisamente vamos a hablar de la justificación bíblica, vamos a hablar de la Trinidad en la Biblia. Muchas veces se hace una objeción al cristianismo y muchas personas dicen, pero la palabra Trinidad no aparece en la Biblia y tienen toda la razón. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Lo que sí está en la Biblia es el concepto acerca de la Trinidad. Aunque la palabra Trinidad se haya propuesto algunos siglos después, esto no quiere decir que la idea de lo que significa la Trinidad no haya estado presente, porque sí está. Y de eso vamos a hablar. Primero hablemos del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento la Trinidad se encuentra por implicación. No hay alguna declaración clara sobre la Trinidad, pero sí se encuentra algunas ideas que podemos analizar. Como por ejemplo, muchos mencionan el hecho de que la palabra hebrea que se traduce por Dios en algunos textos, que es la palabra Elohim, eh, de una forma interesante se encuentra en plural. ¿Sí? El término Elohim está en plural. En Génesis 1.1 se utiliza ese término. Entonces, para muchos tal vez es una referencia de las múltiples personas en el ser de Dios. Puede ser. Otra referencia es acerca de los pronombres personales usados por Dios para hablar de sí mismo. Por ejemplo, muchas veces se refiere eh, y dice hagamos al ser humano, hablando en plural, hagamos. Luego dice hagamos al ser humano a nuestra imagen.
habla nuestra como algo plural. Eso está en Génesis 1:26. Muchos grupos, como los testigos de Jehová, por ejemplo, argumentan que en este pasaje Dios está hablando con los ángeles y con los ángeles dice, hagamos a nuestra imagen. Pero la cosa interesante aquí es que en el verso 27 dice que Dios creó al ser humano a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Entonces cuando Dios dice, hagamos a nuestra imagen, no puede estar hablando con los ángeles, está hablando de Dios mismo, nada más, porque somos creados a imagen de Dios, no de los ángeles. Entonces esto es interesante también. Otra cosa es que en el Antiguo Testamento hay también muchas menciones al Espíritu de Dios y a su obra. Desde el momento mismo de la creación, en Génesis 1:2, podemos ver cómo el Espíritu está paseándose sobre la superficie de las aguas. O sea, vemos al Espíritu de Dios como alguien preexistente juntamente con Dios. También existen muchas alusiones en el Antiguo Testamento acerca de la divinidad del Mesías, de la divinidad del Salvador del mundo, es decir, lo que se cumplió en Jesús. En Isaías 9:6 se dice que Él será Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. Entonces hay muchas alusiones en el Antiguo Testamento también de la divinidad de Jesús. Bien, vamos a hablar ahora de el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento es mucho más clara la idea de la Trinidad. Ya no está solamente por implicación, sino que hay declaraciones directas. Por ejemplo, Jesús en la Gran Comisión, Mateo 28:19 y 20, nosotros conocemos el texto de la Gran Comisión. Jesús dice que tenemos que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nótese que Jesús está hablando de un solo nombre. Bautícenos en el nombre, un solo nombre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de esa manera Jesús está dando a las tres personas de la Trinidad la misma importancia en un acto tan solemne para los cristianos como es el bautismo. También la bendición apostólica que usa Pablo en muchas de sus cartas. Por ejemplo, en 2 de Corintios 13:14, Pablo dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes. En una bendición Pablo usa aquí a las tres personas de la Trinidad. Podemos ver en el bautismo de Jesús, cuando Jesús fue bautizado, se hicieron presentes las tres personas. Jesús estaba en el agua bautizándose. El Padre habla desde el cielo y dice, este es mi Hijo amado. Y el Espíritu de Dios desciende en una forma de paloma. Podemos ver ahí a las tres personas de la Trinidad. Esto también es una evidencia de que son tres personas diferentes, no es la misma persona. Las enseñanzas de Jesús, Jesús reconocía siempre ser enviado por el Padre y también prometió que cuando Él se iría enviaría otro consolador, es decir, otro igual a Él. Eso lo dice en Juan 14:16. También Pablo, con respecto a las enseñanzas sobre los dones espirituales, en 1 Corintios 12, del 4 al 6, Pablo dice que hay muchos dones, pero hay un solo espíritu, hay muchos ministerios, pero hay un solo Señor, hay muchas operaciones, pero hay un solo Dios, hablando como que las tres personas de la Trinidad están operando en el pueblo de Dios, trabajando en el pueblo de Dios en este tema sobre los dones espirituales. Entonces podemos ver cómo en el Nuevo Testamento son declaraciones mucho más eh, claras acerca del tema de la Trinidad. Mencionamos un poquito el tema de la Trinidad ilustrada. Muchas veces se proponen ilustraciones para tratar de enseñar, especialmente a los niños, cuando se quiere enseñar qué es la Trinidad. Se proponen algunas ilustraciones, como la que hemos mencionado del huevo. A veces se toma un trébol que tiene tres hojas y se dice que al final es uno solo. Incluso a veces se dice que es como el agua, que está en estado sólido, líquido y gaseoso, pero es una sola cosa. Qué sé yo, muchas veces se trata de usar algunas ilustraciones para tratar de explicar la Trinidad, pero tenemos que dejar claro que ninguna de estas ilustraciones va a explicar la Trinidad de una forma perfecta.
Dios es algo muy superior a nosotros que no vamos a poder entender eh, en nuestra mente, y tampoco vamos a poder encontrar algo más en la naturaleza que se le parezca en este sentido para poder dar una ilustración. Entonces, debemos reconocer que es imposible encontrar una ilustración que sea exacta sobre el tema de la Trinidad. Si alguno de ustedes conoce alguna ilustración que aquí no hemos mencionado y quiere compartirla también, puede dejarlo aquí en los comentarios. Es interesante eh, conocer también qué opiniones tienen sobre este tema de, de ilustrar a la Trinidad. Bien, pero yo quisiera más bien leer un texto que está en Romanos 11, en el versículo 33, donde habla el apóstol Pablo y dice: qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Queridos hermanos, Dios es Dios. Y hay muchas cosas que no vamos a entender. Pero Él se ha revelado de esa manera en su palabra, entonces tenemos que creerlo, tenemos que aceptarlo. Bien, les doy las gracias por haber estado pendientes en este video. Si tienen dudas, sugerencias, comentarios, todo eso pueden dejar aquí en los comentarios. Recuerden que si quieren seguir este curso en línea, pueden buscar en el Facebook el grupo Curso de Teología Sistemática. Pueden agregarse al grupo y seguir participando. Ahí estoy compartiendo más material, lecturas adicionales, libros, otros videos que pueden servir para la edificación de la vida cristiana. Entonces les espero en el grupo y ahí también podemos compartir preguntas, dudas, sugerencias. Me gustaría proponer en esta semana que busquemos versículos bíblicos que muestren la divinidad del Padre, versículos bíblicos que muestren la divinidad del Hijo y también la divinidad del Espíritu Santo, y que compartamos esto en el grupo del Facebook o también aquí en los comentarios o en el blog también, porque el curso está también en mi blog, que es cibersaulo.net. Ahí también pueden compartir. Muy bien, no olviden suscribirse al canal también para que estar pendientes de estos videos. Solo denle clic ahí donde dice suscribirse, pueden estar pendientes de esto. Búsquenme en las redes sociales, pueden ayudarme compartiendo estos videos. Es de mucha importancia para mí para poder compartir más en este ministerio. Muchas gracias, que el Señor les bendiga.